Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. La Internet originalmente fue concebida como un sistema abierto, interoperable y universal, un único Internet donde la información fluyera libremente. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de lo opuesto, que es de la fragmentación del Internet. Este es un fenómeno que tiene que ver con la división de Internet en redes aisladas y no interconectadas, que se puede ver tanto a factores técnicos como políticos, afectando el acceso a la información y a los servicios. Pero ¿qué tan grave es este problema y cómo es que nos puede afectar a nosotros? Para conversar sobre la fragmentación de Internet, el día de hoy nos acompaña Rosalía Morales Acosta. Rosalía es directora ejecutiva de NIC Costa Rica desde el 2012, liderando proyectos en gobernanza de Internet, ciberseguridad, infraestructura y política pública y puntos de intercambio de tráfico. Entre el 2018 y 2020 conformó parte de la junta directiva de la CNIC, organismo encargado de la asignación y administración de recursos numéricos de Internet en América Latina y el Caribe. Además, ha participado activamente en grupos de trabajo internacionales vinculados a la gobernanza de Internet, colaborando con distintas entidades internacionales. Además, paralelamente a eso, también ha estado vinculada a espacios de innovación y desarrollo económico como miembro del Consejo Consultivo de Auge de la UCR y de la Junta Directiva de CINDE, Auge desde el 2018 y CINDE desde el 2020. Su trayectoria también incluye roles en PricewaterhouseCoopers en Chicago y en la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica, CANTIC. Morales también es egresada de Wharton School con un MBA y una maestría en estudios internacionales, además de un BA en economía y estudios internacionales de Macalester College. Es Kaufman Fellow, formando parte de una red global de capital de riesgo enfocada en impulsar la innovación y el crecimiento de ecosistemas de inversión alrededor del mundo. Bienvenida, Rosalía, y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí y mil gracias por la invitación. Feliz de conversar un poco de fragmentación de Internet. Sí, y bueno, de hecho, como te decía antes de que empezáramos el programa, fragmentación de Internet es algo de lo que yo tal vez había escuchado alguna vez, pero que no conocía pues mucho el tema. Y de hecho, pues para abrir justamente esta discusión, ¿qué es lo que se entiende por fragmentación de Internet? ¿Qué es lo que ocasiona y por qué es tan importante hablar de este tema? No, muchísimas gracias por la pregunta. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Y para entender fragmentación hay que entender cómo funciona el Internet el día de hoy. La Internet es una red de redes globales, un montón de redes que se conectan entre sí, que no es centralizada, que es interoperable y que permite que millones de dispositivos se puedan conectar y comunicarse. Y de ahí viene la terminología www, que uno ve en todas las direcciones de Internet. Eso significa World Wide Web, ¿verdad? La red mundial de Internet, donde asume que todos estamos conectados en la misma red de redes global. Y esto funciona bastante bien porque no hay ninguna persona o ente que esté regulando cómo se conecta. Simplemente es totalmente, como digo, descentralizado. La fragmentación de Internet es el opuesto, es el fin de esta red de redes. Es cuando una red ya no está interconectada, sino más bien aislada del resto de las redes, y donde se divide la red global de Internet como la conocemos al día de hoy. Muchas veces no solamente están aisladas, sino que no son interoperables, ya no se comunican bien ni tienen las mismas especificaciones técnicas que permiten que se puedan comunicar. El mejor ejemplo que podemos pensar para entender bien ya en términos del día a día de que es una red fragmentada, podemos pensar en el país de China. China tiene una red de Internet que está rodeada por la gran muralla de Internet, la gran muralla china de Internet,
que es un firewall gigante, fuertísimo, que han creado a través de años en China, que aísla totalmente a los y las usuarias de China del resto del mundo y viceversa. Entonces, el contenido, las aplicaciones, el acceso a información, las especificaciones técnicas de la red de China son diferentes a las diferentes conectividad que se tiene fuera de China en el resto del mundo. Si fuéramos a ver un mapa mundial de todas las actualmente los usuarios de Internet usando Internet, se iluminaría el mundo lleno de conexiones, ¿verdad? Accediendo a diferentes servidores, de computadora a computadora, y cuando viéramos a China, lo veríamos como un área negra, sin ninguna de estas conexiones o estas iluminaciones. Está totalmente aislada, fragmentada de la red mundial de Internet. Ese puede ser de los mejores ejemplos. Y esto, Supongo que pero Corea del Norte, por ejemplo, sería otro ejemplo todavía más extremo, supongo. También extremo donde los ciudadanos no tienen acceso a la información, ¿verdad? Y creo que ese comentario también nos ayuda a llevar de por qué, ¿verdad? Porque qué lo ocasiona. En la mayoría de los casos es un tema de política, ¿verdad? Es un gobierno con una agenda particular que ve dentro de sus intereses aislar a la población de la red global de Internet, con miras a control, al manejo del uso de la información y, por supuesto, limitar la expresión, ¿verdad? El derecho de expresión de los y las ciudadanas. Entonces, una red fragmentada tiene diferentes maneras técnicas de interconectarse, tiene diferentes reglas al resto de las redes globales, aplican diferentes consecuencias de la utilización de esta red. Por ejemplo, en Corea del Norte, si uno accede o a China a contenido que no es permitido por el gobierno, porque tal vez tiene alguna información o viene de alguna fuente que no es bien vista por el gobierno, la persona puede tener consecuencias de ir a la cárcel, penalidades importantes, hasta comunicaciones personales puede tener ese tipo de implicaciones, ¿verdad? Es una red totalmente fragmentada y donde se limita el acceso a la información. ¿Y por qué es importante hablar del tema, verdad? Si ya más de uno no se nos han parado los pelos oyendo esta realidad, ¿verdad? Que es la realidad para millones, billones de personas, es porque no está tan lejos de nuestra realidad. Hay que saber que esto sucede para que no nos suceda a nosotros. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos el lujo de tener una internet conectada a la red global, pero si nos ponemos a pensar, somos dentro de los pocos países que tienen esa libertad y que como ciudadanas y ciudadanos podemos disfrutar. El internet desde hace mucho paró de ser una herramienta técnica y se ha vuelto un instrumento geopolítico. Entonces, muchísimos gobiernos lo utilizan para trabajar en la agenda que tenga su gobierno y para el control de la información a su beneficio. Y no funciona el Internet no funciona como el agua y la luz, donde uno simplemente se preocupa de tenerlo, de pagarlo mensualmente y que funcione bien. Tiene todo un trasfondo político bastante complicado y a manera técnica, como se maneja actualmente, es bastante complicado y tenemos 30 años de historia que han llevado esta red global de Internet que funciona tan bien, que nos ha llevado acceso a tanta información, a tanta innovación. Ahora con inteligencia artificial ni se diga, ¿verdad? Está simplemente abriendo un panorama nuevo para la humanidad, pero con la fragmentación de Internet vemos un riesgo de que las poblaciones que estén en estas redes fragmentadas no tengan esos beneficios ni ese acceso a esa innovación, a esa comunicación, a esos derechos humanos que tienen el resto de la población, como en Costa Rica, que sí tenemos ese acceso a la red global. Así que tenemos que saber lo que está pasando para que no nos pase. Y ahora que mencionabas pues, los ejemplos a nivel mundial, que mencionabas China, que te consultaba por Corea del Norte, ¿qué otros países o hay, digamos, estos son casos muy extremos? Hay casos como tal vez un poco más suaves, pero que igual están como, no sé cómo decirlo, como que es una fragmentación, pero que tal vez no es tan tajante como la de China o como la de Corea del Norte. Podemos ver a Rusia, por ejemplo. Rusia también tiene una red fragmentada donde tiene un DNS diferente al resto del mundo. El DNS es una de las bases, de las capas básicas para la comunicación del Internet, de la infraestructura, donde también está fragmentado el resto de la red global, pero todavía se tiene acceso
a cierta información, ¿verdad? No está tan aislada como lo puede estar China o Corea del Norte, pero va encaminada hacia eso y la política pública va encaminada hacia eso, donde todavía sí se ve una distorsión del acceso a la información, pero no en la totalidad como lo tienen esos otros países. También hay países en el Medio Oriente que tienen esa misma realidad, donde empiezan a verse diferencias técnicas en temas de seguridad, en temas de acceso, pero todavía tiene comunicación con la red global de alguna manera, pero limitada. Entonces sí hay diferentes. Sí. Lo que es Latinoamérica todavía es un lugar libre de fragmentación. Es lo que tiene bueno, el antítesis de la fragmentación de Internet, lo que ayuda a que la fragmentación de Internet no suceda, es tener un Internet de múltiples partes, donde los diferentes sectores de la sociedad participan en el funcionamiento del Internet, que es como funciona el Internet actualmente en los países que no tenemos redes fragmentadas. Entonces, en Latinoamérica lo que está pasando es que hay diferentes países que están alejándose de este modelo en múltiples partes y yéndose hacia una Internet regulada, que es el primer paso en el tema de la fragmentación de Internet. ¿Y qué significa una Internet regulada? Donde el gobierno empieza a decir, yo controlo el Internet de este país. Ya pasa de ser un Internet manejado por comunidad técnica, academia, sociedad civil, en estos diferentes foros de Internet que podemos conversar más adelante, donde se definen los protocolos de Internet que funcionan, donde la comunidad técnica saca adelante las leyes de cómo debe comunicarse y funcionar el Internet, y donde los diferentes sectores de la sociedad tienen un lugar en la mesa para tener una voz en cómo es la gobernanza del Internet, sino que se alejan de ese modelo y donde solamente el gobierno decide qué se puede y qué no se puede hacer y cuándo los ciudadanos pueden o no pueden tener acceso al Internet. Entonces, ese es el primer paso, es una fragmentación de Internet, y ya eso lo vemos en ciertos países, ¿verdad? Por ejemplo, en Venezuela, cuando hay protestas importantes, hemos oído que apagan el Internet, ¿verdad? Que simplemente no hay acceso. Eso significa que ya es un Internet regulado, donde el gobierno puede decir cuándo y cómo el ciudadano puede tener acceso. Podemos ver otros gobiernos que empiezan a definir que una aplicación no se puede utilizar. Muchas veces lo vemos con Uber, por ejemplo, o con otras. Ya Uber ha pasado un poco su momento de conflicto, pero su momento fue todo un debate que hasta se tuvo aquí en Costa Rica, donde se consideró eliminar la aplicación. Ese tipo de iniciativas abren un precedente muy importante, porque el gobierno puede empezar a definir qué aplicaciones se tiene o no se tiene acceso. Cuando empezamos con eso, que eso ya es una regulación de Internet por gobierno, nos empezamos a acercar a una fragmentación, porque ya empezamos a tener reglas diferentes, empezamos a limitar el acceso de la información y de la innovación y de aplicaciones de la población, y podemos llevar ya al segundo paso, que sea a nivel técnico, empezar a aislarse de las redes mundiales. Entonces, tal vez por ahí es donde está Latinoamérica en diferentes países. Okay. Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias para las personas usuarias, verdad? ¿Cómo es que este proceso de fragmentación afecta a la gente? Porque finalmente también son cuestiones de acceso, de derecho a acceso a la información y demás. Totalmente, la verdad que lo que vos estás mencionando, diría yo, el número uno, que es el tema de derechos humanos, ¿verdad? Empezamos a ver restricciones en la libertad de expresión, en la libertad de tener acceso a la información, hasta la misma educación. Hay muchísima educación que se da ahora en línea y se puede tener barreras enormes en el acceso a la información y la educación. Entonces, vemos que hay muchísimos derechos que ya no se respetan en el mundo digital, ¿verdad? Eso es lo primero que los ciudadanos muchas veces ven. También la posibilidad de hacer contenido en las redes, ¿verdad? Empezamos a ver un montón de limitaciones para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan subir en Internet sus opiniones, sus investigaciones, el contenido en general, ¿verdad? Empieza a verse tremendamente restringido, entonces la voz se empieza a limitar de diferentes maneras, no solo lo que uno tiene acceso, sino lo que uno puede decir y puede compartir con la sociedad. Vemos que afecta directamente a la innovación, porque muchas veces la gente apuesta a innovar en cualquier tipo de aplicación, servicio, empresa, lo que fuera en el Internet, con la expectativa de que estás llegando a este gran mercado en línea global, donde puede ser que mucha gente le encante lo que estás ofreciendo. Pero si vos sabes que estás limitado a una red muy pequeña, aislada y fragmentada,
ya se pierde un poco ese impulso de la innovación, porque tal vez esa inversión que se tiene que llevar a cabo ya no vale tanto la pena porque muy pocas personas van a poder tener acceso a eso, se pierde esa motivación. Y por el otro lado, hay aplicaciones y servicios, y lo vamos a ver mucho con inteligencia artificial, ¿verdad? Que empieza a salir, y tu red, al estar fragmentada, el usuario o la usuaria no tiene acceso a eso, ¿verdad? Entonces empezás a ver un límite de información y de innovación que tiene el ciudadano, no solamente por no poder crearlo o menos motivación para crearlo, sino tener acceso a tal vez innovaciones de otros países. Y otra cosa importante es la seguridad. Digamos, al día de hoy sabemos que el Internet tiene un lado complicado, ¿verdad? Que la ciberseguridad, hay muchos robos, el tema de identidad en Internet, es un tema complicado la ciberseguridad, los ataques, los hackers, pero cuando se tiene una red fragmentada, eso aumenta aún más, porque la red de Internet global, al no ser centralizada, estar todas las redes conectadas, cuesta mucho botarla, ¿verdad? Cuesta mucho llegar, que un hacker diga, yo le voy a quitar el Internet a todos los y las costarricenses. Eso es difícil por la manera en que funciona el Internet, es demasiado segregado, interoperable, descentralizado. Pero cuando es una red pequeña, toda concentrada en un área, es bastante fácil hacer un hackeo de esa red, o se vuelve mucho más fácil hacer eso. Entonces, los ciudadanos están mucho más vulnerables hasta no solo de las decisiones internas de su país, sino hasta por ataques externos de no tener acceso a eso, ¿verdad? Al Internet. Entonces, la seguridad baja, y como las especificaciones técnicas de una red fragmentada son diferentes a la de los demás, muchas veces todavía tienen ciertos huecos o pulgas que pueden ser atacados muy fácil por un hacker, ¿verdad? Que normalmente en la red, la red global es tan grande y ya ha sido tan comprobada que es un poco más difícil el poder hacer ese tipo de ataques tan vulnerables como se podría hacer en una red fragmentada. Bueno, esos son algunos de los muchos, diría yo. La verdad que es un panorama muy oscuro, ¿verdad? Estar en una red fragmentada para uno como costarricense, porque uno asume que todas estas cosas suceden y siempre van a suceder y lo tendrán mis hijos y mis nietos y nos preocupamos por la inteligencia artificial y estamos como en ese debate, y la verdad es que para el acceso, solo el acceso a información para más de la mitad de la población del mundo es un tema. Entonces hay que estar atentos. Claro, ahora, esto, bueno, como vos mencionabas, hay un papel muy fuerte que juegan los gobiernos al fraccionar el Internet. Pero, ¿qué papeles pueden jugar los gobiernos, más bien, en vez de la fragmentación, más bien para impulsar, para frenar esa fragmentación? ¿Qué papel pueden jugar los gobiernos? ¿Qué papel puede jugar también el sector empresarial, las empresas tecnológicas y lo que son los organismos internacionales? Eso es muy interesante porque creo que nos hemos enfocado como en el lado oscuro, ¿verdad? Y ahora podemos hablar del lado positivo, ¿verdad? Que no todo pinta tan mal. Todavía hay aquellos que creemos y que luchamos por un Internet interoperable y no fragmentado. Efectivamente, más bien, empecemos en nuestra casa. El gobierno de Costa Rica, a través de más de 15 años, ha tomado un posicionamiento de defender un Internet no fragmentado, ¿verdad? Donde el modelo de múltiples partes, donde creemos que la gobernanza del Internet, como se ha tenido en los últimos 30 años, es el camino a seguir, ¿verdad? Entonces, nuestro país es reconocido dentro de los foros multilaterales a nivel mundial, en las Naciones Unidas y en los diferentes foros que se tiene para hablar en temas de Internet, de defender el Internet libre y abierto, que es un Internet no fragmentado, donde las y los ciudadanos tenemos acceso a la información que queramos sin ninguna regulación. Y al día de hoy, nuestro país sigue siendo un ejemplo de eso, y ahora en junio tuvimos una reunión de la Sociedad de la Información que se llama el WISIS más 20, que lleva 20 años de andar discutiendo los diferentes temas de gobernanza de Internet, y donde nuestro país fue muy firme en el posicionamiento de continuar con el Internet que hemos tenido. Entonces, hay que asegurarnos que siga así. Como ciudadanas y ciudadanos responsables, también tenemos que exigir a nuestros gobernantes que sigamos por ese camino. No creamos que todo siempre seguirá bien, pero hasta el momento somos un ejemplo de éxito. Hay un foro que se llama el Foro de Gobernanza Mundial, el IGF, por sus siglas en inglés. Y el IGF
sucede una vez al año. Este año fue en Noruega, ya pasó la reunión, fue en julio. Y aquí en este foro se habla de todos los temas de gobernanza de Internet y fragmentación es uno de ellos. Entonces, y se trata de ir en contra de este tipo de fragmentación, ¿verdad? De fomentar el modelo que se tiene actualmente de innovación de múltiples partes, como funciona el Internet, y defender que esa gobernanza continúe para fomentar el acceso a información y la innovación. Ese es uno de las mesas y es un lugar donde todas las personas pueden participar, de cualquier sector de sociedad, y puede participar de manera presencial o de manera virtual. Y si fueran a buscarlo en internet y ver las discusiones que se tienen, es un sinnúmero de discusiones sobre cómo funciona el internet y debates que se están teniendo de la sociedad de información en general y en defensa de la no fragmentación del internet. Entonces eso es muy, muy interesante. Otra entidad que trabaja mucho en eso es ICANN. ICANN es ICANN. Esta organización es responsable por la administración de todos los dominios de Internet del DNS y también es un foro donde todos los sectores de sociedad pueden participar, desde sociedad civil, academia, comunidad técnica. ICANN como tal es más que nada técnico, pero tiene espacios y foros para que todo el mundo participe. Y el lema de ellos es un mundo, un Internet, ¿verdad? No a la fragmentación, sino defender esta interoperabilidad del Internet y la inclusión de todos los grupos de sociedad en el funcionamiento del Internet. Esos son uno de los foros y en las Naciones Unidas se tienen muchas discusiones, pero ahí no podría decir que necesariamente lo estén defendiendo, sino que cada país defiende su posición. Ahí es donde Costa Rica ha hecho muy buen papel, pero tenemos países como Rusia y China con un posicionamiento muy fuerte en tratar de fomentar política internacional a favor de la fragmentación de Internet. En esa misma línea, y bueno, ya me das pues algunos ejemplos concretos de países en donde se ve esta fragmentación, donde el país más fuerte, pues obviamente por el poder que tiene y por la población que se está viendo afectada, pues sería China y que también Rusia es un país que está dando también estos pasos. Eh, Algo que me genera como tal vez un poquito de preocupación a partir de todo lo que vos me mencionás es que, bueno, y te consultaba también por países que en Latinoamérica tal vez estaban mostrando esta fragmentación y me hablabas de países que estaban dando tal vez primeros pasos que van un poco como hacia eso. Solo oigo malas noticias en el sentido de países que ya están en o países que van hacia esa fragmentación. Hay países que estén dando marcha atrás en esas medidas que parecen señalar como hacia fragmentación, como países que parece que están echando atrás en ese proceso de fragmentación. Mira, lastimosamente no se me ocurre ningún país que esté echando para atrás, para lo positivo, ¿verdad? Que esté pasando de un Internet muy regulado a un Internet menos regulado. Sería interesante seguir un poco la línea de países en el Medio Oriente que están ahora pasando por tanta cosa. Se me ocurre Siria, por ejemplo. No sé si conforme pase el tiempo, si irán a flexibilizar un poco su gobernanza, pero no se me ocurre en este momento. Más bien, la lucha que hemos tenido en el mundo de la fragmentación, en el mundo del modelo múltiples partes, es siempre estar defendiendo el modelo múltiples partes, porque conforme el Internet se ha vuelto tan fuerte y los gobiernos se han dado cuenta la herramienta que es para la población, para informarse y para movilizarse, lo han controlado más. Entonces creo que estamos en un momento de transición donde en los últimos 10 años se han realizado los gobiernos que siempre la política pública siempre va un poquito atrás de la tecnología o bastante atrás de la tecnología. Y creo que ya se dieron cuenta del impacto que tiene y lo hemos visto en elecciones nacionales de diferentes países, cómo puede afectar el involucramiento y la participación ciudadana en el Internet. Entonces, pues esto obviamente también lo ven los gobiernos, lo ven con las diferentes agendas. Y el tema, como antes el Internet era global, inició como el World Wide Web, ¿verdad? El www. Empezamos como un Internet y lo que estamos viendo es que de repente algunos ya no se alinean con eso, pero lastimosamente no he visto el retroceso, porque estamos en esa transición. Tal vez en unos años me gustaría creer que vamos a empezar a ver esa transición, ¿verdad? Donde vuelven
donde vuelven, porque ahora se están dando cuenta que más bien tal vez mejor nos aislamos para controlar, que no se habían dado cuenta del valor de Ajá. eso negativo. Y en el futuro la gente se pare y diga, no, no, jamás, y empecemos a ver un poquito ese movimiento para atrás. Pero no, lastimosamente no te tengo un país y me doy la tarea de buscar, porque tal vez sí lo haya y por mi ignorancia no la haya podido traer a la mesa, pero no reconozco Ahora, ninguno en este momento. y ahora cuando me mencionas, y bueno, eso definitivamente está negativo, ¿verdad? Que parece que más Sí. bien pareciera que es una carrera por frenar lo más que se pueda, pero ahí sigue, o sea, sigue ganando espacios la fragmentación. Vieras que es un tema, para los que trabajamos en temas de Internet se vuelve un poco existencial, ¿verdad? Cuando uno habla de fragmentación, es el fin del Internet como lo conocemos. Entonces uno se vuelve tremendamente apocalíptico. Y cuando vienen estos debates en las Naciones Unidas, que ha sido uno de los foros donde se ha logrado pasar diferente legislación internacional que le da la potestad a los gobiernos de fragmentar el Internet, que anteriormente no se podía hacer. Y después de una reunión hace alrededor de unos 10 años ya se le empieza a dar permiso. No los obliga, pero les dice si lo hacen está bien, especialmente en el tema de la regulación, así fue como empezó. Se empiezan a abrir esos espacios, uno se preocupa muchísimo, ¿verdad? Y empieza a ver lo negativo. Pero ahora, en este momento, se está teniendo una discusión que mencioné anteriormente, que se llama WISIS más 20, es una reunión que habla de la sociedad de la información en relación al Internet, que viene desde hace más de 20 años, donde se habla de la gobernanza del Internet como tal. Y se ha venido esta discusión este año, era un año crítico, ¿verdad? Para ver si esta fragmentación va a aumentar o no, y en un momento muchos estuvimos muy pesimistas, pero conforme esta discusión se ha dado y ya va a terminar ahora en diciembre, creo que vamos a salir bastante fortalecidos. Creo que la discusión fue más hacia cómo fortalecer el modelo múltiples partes y cómo prevenir la fragmentación. Entonces, aunque pasamos por momentos oscuros y todavía no hay que cantar victoria porque no hemos llegado a diciembre, sí, es a veces reconfortante ver que al final la mayoría de los países sí se alinean con esta visión. Sí hay algunos que no, pero todavía seguimos siendo mayoría. Tal vez a nivel de población, al China tener tantísimas personas, mueve un poco la aguja a nivel global, pero a nivel de país individual no son tantos. Entonces seguimos Ujú. siendo la mayoría que estamos en contra de la fragmentación de Internet. Mira, y una consulta, porque digamos, a partir de lo que me mencionabas y cuando me das los ejemplos de países, pues creo que hay una relación bastante clara entre el autoritarismo, digamos, en gobiernos autoritarios y la fragmentación de Internet, porque son los gobiernos autoritarios los que quieren tener controles más pesados y que parte de esos controles es esa fragmentación de Internet, ¿verdad? Totalmente. Yo diría que hay una correlación casi bastante fuerte entre lo que es un gobierno autoritario y la fragmentación y el tipo de gobernanza de Internet que se tiene, un Internet regulado. Yo creo que va muy de la mano. Y algo importante a tomar en consideración es que estamos en un momento, ¿verdad? Que creo que todos al ver las noticias todos los días lo vemos, bastante convulso a nivel de geopolítica. ¿Verdad? El mundo está Ujú. cambiando muchísimo. Y como comenté anteriormente, el Internet se ha vuelto una herramienta para la geopolítica. Entonces el Internet también está metido en todos estos cambios drásticos que estamos viendo de poderes, de el tema de la democracia, ¿verdad? Que se ha vuelto todo un tema a nivel global, desde las democracias más establecidas hasta las menos, vemos que se está moviendo el asunto, está complicado. Hay incertidumbre en el mundo, más de lo normal, siempre hay, pero ahora creo que está un poco Ujú. más complicado. Entonces, es vacilón porque ya no necesariamente hasta los autoritarios también pues, se pueden ver tentados a hacerlo, porque estamos viendo como un nuevo tipo de gobierno que son democracias, pero también son bastante democracias con tendencias autoritarias bastante fuertes y que la fragmentación puede ser bastante interesante para ellos. Entonces, sí, sí hay un tema de gobierno político fuertísimo, pero en este mundo convulso no hay que asumir de porque estás en una democracia no te va a pasar, porque se ha complicado la cosa y se Ujú. toman diferentes colores en el tema de democracia y también podrían fragmentarse, aunque sea una democracia. Claro. No, y de hecho, eso que te preguntaba del autoritarismo, porque si hay democracias que tienen regímenes aún así un tanto autoritarios,
me hace pensar, y te quería preguntar por dos casos muy específicos. Quería preguntarte por cómo se mueve toda esta temática, pues en Estados Unidos, siendo que lo que hacen en Estados Unidos nos repercute demasiado de manera muy directa acá, y que el gobierno estadounidense actual, pues cada vez está más autoritario con todas las N+1 políticas distintas que ha tomado. ¿Hay algún tipo de luz? ¿Cómo se está viendo el tema de fragmentación ahorita en Estados Unidos? ¿Hay algún cambio, algo que se esté dando ahí? Sí, de acuerdo de que ahora la cosa está complicada. Los líderes en temas de fomentar la no fragmentación de Internet a través de la historia de la creación del Internet ha sido Estados Unidos y Europa Occidental, ¿verdad? Y también Costa Rica. Hemos sido países que hemos constantemente apoyado la no fragmentación y un Internet libre y abierto, no regulado. Ahora con la nueva administración en Estados Unidos, pues había mucha expectativa de la comunidad de Internet de qué va a pasar. Hasta el momento ha estado muy alineado en el tema de la no fragmentación y promover un Internet de múltiples partes. Todavía no, en ese sentido no se ha visto, pero sí definitivamente hubo momentos de incertidumbre porque los Estados Unidos todavía en muchos foros ha cuestionado su participación en las Naciones Unidas y en diferentes entidades multilaterales, y estas discusiones globales, muchas veces la decisión final se toma en foros de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué hacemos si Estados Unidos se sale de las Naciones Unidas, verdad? También, porque ha sido un líder en el tema de la no fragmentación de Internet. Entonces, pues sí, ha estado complicado, pero creo que en el tema de fragmentación y regulación Estados Unidos sigue bastante alineado en defender la red global no el tema de regular el Internet. Entonces, todavía, a pesar de las diferentes convulsiones que han pasado en el país, en el tema de Internet, todavía sigue en la misma posición, pero sí es un tiempo de estar muy observando con mucho detalle y ver qué cambios pueden haber. Sí, claro, o sea, finalmente, y pienso yo que puede estar relacionado, pues este tema es un poco más técnico y no es tan populista, entonces no es un tema tal vez prioritario para agarrarse y generar tal vez el ruido que sí ha generado en otros temas, de Sí, repente. puede ser. Puede Y, ser, pero sí, pero cualquier cosa puede pasar. Entonces, siempre que y, Estados Unidos habla, todo el mundo lo escucha sí. porque ya no sabemos, pero hasta el momento todo ha estado, por lo menos en el tema de fragmentación y en múltiples partes, sigue muy alineado. Y a nivel de Costa Rica, que mencionabas que Costa Rica ha hecho mucha defensa a nivel internacional de esta temática, igualmente, misma pregunta, pero modelo más tropicalizado, digamos. Igual hemos tenido un gobierno que ha buscado, pues que tiene sus tintes autoritarios y demás. Supongo que a nivel de Costa Rica, este tema, el tema de fragmentación de Internet, en realidad no hemos tenido mayor problema, o sí se ha tocado un poquito a nivel gobierno. Este gobierno ha defendido muy fuerte el tema de múltiples partes. Más bien creo Ok. que también ha salido viene llegando de posicionar a Costa Rica más bien de entre los países más en altos en fomentar y defender el modelo de múltiples partes, que como le digo es el remedio para la no fragmentación. Entonces Costa Rica lo tiene todavía muy en línea el Internet libre y abierto y no fragmentado. Entonces, todavía esa línea la hemos seguido muy bien. Este gobierno lo ha hecho bastante bien y lo hace particularmente del Viceministerio de Telecomunicaciones y lo ha hecho muy alineado. Y sí, por ese lado Costa Rica sigue siendo un ejemplo y creo que sí se ha mantenido bien. Aquí han habido pequeños a través de la historia y creo que no estoy segura si en este año de asamblea, pero varias veces se ha propuesto en asamblea eliminar ciertas aplicaciones o que la costarricense y la costarricense no tengan acceso a ciertas aplicaciones que se consideran peligrosas o que van en contra o sea, que tratan de defender a los y las ciudadanas, pero al final de Ujú. cuentas, con solo que se haga con una aplicación, se puede hacer con cualquiera. Y dado el precedente de Costa Rica a través de los años que hemos tenido en defensa a no ir sobre ese camino, muchas veces ahí mismo se acaba la discusión. Entonces, es una discusión que va más allá de este gobierno, que viene hace mucho tiempo y que creo que este gobierno ha seguido, por dicha, fortaleciendo.
Ok, está bueno y que dicha que pues este problema, aunque es un problema pues global en muchos aspectos, al menos a nosotros directamente, por lo menos en el corto, mediano plazo, no pareciera que sea algo que nos va a afectar mucho a nosotros a nivel... Bueno, yo diría que no nos ha afectado, pero por favor no bajemos la guardia. O sea, yo creo que Ujú, están haciendo muy bien su trabajo, pero en cualquier momento las personas pueden cambiar y se puede poner en agenda como cualquier otro país. No lo digo porque algo esté pasando particularmente en Costa Rica sobre eso, sino porque algo que sí tratamos de hacer es que la persona no solo sea, o sea, que sea activa, que sí esté viendo qué está pasando, porque es en estos países donde creemos que todo está bien, que de repente todo está mal. Y mucho es culpa de nosotros que no levantamos nuestra voz y no hacemos algo al respecto. Entonces, si algo quiero dejar acá es que por favor estemos atentos, que nos quejemos, que levantemos la voz, que si vemos que algo va por mal camino, digamos algo y no después nos quejemos cuando ya no tengamos acceso a las aplicaciones, cuando ya no tengamos acceso a información. O sea, que en el momento que veamos que la aguja se está moviendo un poquito para el otro lado, nos quejemos. O sea, y hagamos algo al respecto y levantemos la mano. No solo al gobierno, nuestro poder de Internet, o sea, hagamos que esto sea un tema, ¿verdad? Porque las empresas también tienen que verse afectadas por el tema de fragmentación. Entonces es importante que uno como cliente le dé saber al proveedor de Internet si ve algún impacto en el acceso a la información que tenga y por supuesto que a su gobierno como ciudadano o ciudadana. Entonces claro. a pesar de que estamos bien y que creo que nuestro país ha hecho un excelente trabajo, las personas pueden cambiar y es importante nosotros siempre estar atentos porque, repito, no es como el agua y la luz que simplemente funcionan. Esto tiene todo un trasfondo político y hay que estar muy, muy atentos para seguir teniendo el lujo de Internet y acceso a la información y a la expresión que tenemos ahora. En Perfecto. línea, en Tal línea. vez, tal vez ya para ir cerrando un poco, no sé si nos puedes comentar un poquito, porque siempre me gusta pues hacer el espacio de la cuña de propiamente lo que es NIC Costa Rica, el trabajo que realizan, además de este tema, ¿qué otros temas están trabajando? ¿No? Feliz, claro que sí. NIC Costa Rica somos parte de la Academia Nacional de Ciencias, tenemos más de 35 años, este es nuestro año 35 aniversario. Y es una organización que ha estado en Costa Rica desde los inicios de Internet. Iniciamos, nuestros fundadores fueron los fundadores del Internet de Costa Rica. El Internet empezó en Costa Rica del lado académico, en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Física en su Ujú. momento, y estas personas siguen siendo parte de nuestra organización. Y el Internet empezó como algo puramente académico y poco a poco se volvió lo que es ahora, ¿verdad? Que es un tema industrial, comercial gigante. Y ahora el NIC lo que hace es que administra los dominios .cr, todos los dominios .cr que ustedes ven en línea los administramos y los vendemos nosotros, somos una organización sin fines de lucro y con este dinero no solo aseguramos de mantener el DNS de Costa Rica, que son los .cr, sino que hacemos diferentes proyectos que ayuden al país en el tema de conectividad. Tenemos un punto de intercambio neutro que se llama un IXP, que hace que el Internet de Costa Rica sea mucho más rápido, de mejor costo, con menos latencia, que le ha ayudado muchísimo a todos los proveedores de Internet de Costa Rica que puedan tener acceso a esto para dar un mejor servicio a los y las costarricenses. Hacemos mucho trabajo también en educación, ¿verdad? A nivel técnico, de apoyar a gobierno, empresa privada, ciudadano, todos los que necesiten ayuda en el tema de Internet, de tener un DNS más seguro, de tener conectividad en redes más seguras, de los mejores estándares, damos capacitaciones gratuitas a los diferentes proveedores, empresas, gobiernos, para que en Costa Rica haya un Internet más seguro y más resiliente. También damos capacitación en escuelas, universidades, en escuelas más que nada en el uso del Internet seguro, que es un hueco que tenemos actualmente en nuestra área educativa, que nos gusta apoyar y ayudar a la niñez a que tenga una experiencia en Internet mucho más segura. Y después a las universidades, dentro de las cuales la Universidad de Costa Rica también participa, son bastante activos en ayudar a los diferentes estudiantes en temas de ingeniería que sepan un poco del trabajo que hacemos para que conozcan, ¿verdad? Somos bastante eh, buenos y técnicos a nivel de redes y DNS, como creo que nadie en el país tiene el conocimiento que manejamos nosotros. Entonces, tratamos de devolverle al país en muchísimos proyectos, son unos de los que les comento. Ah, bueno, y también a nivel de política pública, ayudamos a traer ese tipo de discusión de fragmentación de Internet dentro de muchos otros para enseñarle a nuestros gobernantes ese tema
y que aprendan y tomen las mejores decisiones en los diferentes foros de gobierno local e internacional que hay, ¿verdad? Entonces, he trabajado muchísimo también con gobierno para que aprendan un poco de ese lado del Internet que no es tan, que como le digo yo, no es simplemente que se prende y se apaga, sino que tiene todo un trasfondo interesante y que hay que defender. Y eso lo hemos hecho por muchos años y lo seguiremos haciendo y encantada de cualquier persona interesada en conocer un poquito más, en hacer una pasantía, en hacer una visita. Nos encanta recibir gente, nos encanta recibir estudiantes y poder capacitar a todos en temas de redes de DNS, la verdad que es un gusto. Y en temas de gobernanza de Internet también. Perfecto, no, excelente. No, más bien, de nuevo, de verdad, Rosalía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este café digital. Creo que definitivamente es un tema importante y un tema del que yo creo que, sea, ¿qué porcentaje de la población de verdad conoce este tema? Yo creo que es poco el conocimiento que hay. Entonces, justamente no solo es importante, sino que es algo que muchas personas desconocen y que es justamente bueno, pues traerlo a la mesa, pues para que más personas conozcan de esto, conozcan de la importancia de esto y eso ayuda a que estén también vigilantes a que, como mencionabas, pues esto no cambie. Más bien, no sé si tienes algún comentario final tal vez de la temática del programa de hoy. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Como estaba mencionando, poca gente conoce del tema y hay pocos lugares y espacios donde se pueda hablar. Entonces, encantada de conversar sobre esto que creo que nos afecta tanto y desconocemos del tema. Y recordarles a todos los que nos están escuchando que sí hay algo que podemos hacer al respecto. No es simplemente una mala noticia, más bien, primero que todo, tener conciencia que lo que tenemos es una maravilla y segundo, sigamos defendiéndolo. ¿Verdad? No lo asumamos, no lo tomemos por un hecho, sino estemos atentos a que siga así. Y creo que con eso cumplí mi misión. Excelente, excelente. No, más bien de nuevo, muchas gracias, Rosalía, e igualmente, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que este programa de Café Digital, pues lo transmitimos en vivo por Facebook Live en la página del PROSIC y una vez acabado, pues también lo subimos a nuestro canal de YouTube de PROSIC UCR. De nuevo, pues muchas gracias y nos vemos más adelante en el próximo Café Digital. Hasta luego y que tengan pues una muy buena tarde.